favor en tu Biblia a Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8. Proverbios capítulo 3, 5 al 8. Y recuerden, niños, que en Proverbios encuentran toda la sabiduría que ustedes desde ya necesitan para poder vivir de una forma adecuada y evitarse todos los sufrimientos que ustedes ven que los adultos tienen por no hacer lo que el Señor enseña. Y para nosotros los adultos, recordemos que Proverbios contiene todos los consejos necesarios para tener una vida sabia y piadosa. El título con el que iniciamos esta enseñanza el miércoles pasado fue una exhortación de la sabiduría. Y vimos esta sección que trabajamos desde el 5 hasta el 8. Vamos a leerla nuevamente para refrescar nuestra memoria y dar continuidad a la segunda parte de esta enseñanza. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vimos entonces que la estructura que diseñamos para esta porción era muy básica. 3 deberes que atender, 2 errores que no debemos cometer y los beneficios de obedecer. El primer deber que vimos era el llamado que la sabiduría nos hace con fuerza a confiar completamente en el Señor. Ese es el primer llamado. No parcialmente, no gradualmente, no, a confiar completamente en el Señor. El segundo deber fue buscar la voluntad de Dios en todo nuestro actuar. Siempre antes de actuar, antes de tomar decisiones, el llamado que nos hizo la sabiduría es: busca cuál es la voluntad de Dios. No cuáles son tus deseos, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios en eso que quieres hacer, en eso en lo que vas a participar? El primer error que se nos advirtió es no confiar en nosotros mismos. Deber, confiar en Dios. Error, confiar en nuestras propias fuerzas. Hacer las cosas según nuestros deseos, según nuestras pasiones, según nuestros criterios. Pero también se nos dijo que no debemos ser sabios según nuestra propia opinión. Y en esto nos vamos a centrar. El primer beneficio, que también vimos el miércoles pasado, es que si buscábamos su voluntad en todo, Él siempre nos guiaría por el camino recto. Que si confiamos en Él y no en nosotros mismos, Él siempre guiará nuestros pasos por la senda adecuada. Entonces, continuemos en el lugar donde quedamos. Y dice la palabra de Dios así, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En este versículo tenemos el segundo error, que es ¿cuál? Ser sabios en nuestra propia opinión. Y el tercer deber, que es temer al Señor y apartarnos del mal. Piense una vez más que está en una plaza y que la sabiduría se está presentando como una persona. Y se está presentando con un corazón que ama a su audiencia y está interesada en salvar al hombre simple, carente de sabiduría, de la muerte. Y en este punto, entonces, la sabiduría nos está gritando con fuerza y nos está diciendo: por favor, no sean sabios según su propia opinión. No seas sabio según tus criterios personales.
La sabiduría nos está diciendo en esta noche que la calificación de sabiduría que nos demos nunca venga de nosotros mismos, sino de aquellos que nos rodean. Cuando alguien hace alarde de lo sabio que es, solo muestra cuán poca sabiduría tiene. Cuando alguien hace alarde de lo sabio que es, solo deja en evidencia cuán poca sabiduría tiene. La mejor forma de ver que una persona es débil en un área es cuando se adula con algo. Es que yo soy tan humilde. Es que a mí me molestan las personas orgullosas porque yo soy tan humilde. No eres humilde. El humilde nunca hace alarde de su humildad. Es que yo soy tan sabio. No eres sabio. El sabio nunca hace alarde de su sabiduría. Así que no debemos ser sabios según nuestra propia opinión, de acuerdo a lo que nos está enseñando Proverbios capítulo 3, versículo 7. Cuando pensamos que somos sabios según nuestros criterios o nuestros razonamientos, entramos en un terreno muy peligroso, que es el que se nos advierte en esta noche. ¿Y saben cuál es ese terreno? Pensar que nuestras decisiones, que nuestras conclusiones y que nuestras acciones son buenas, son piadosas y corresponden a la voluntad de Dios. Pues si yo pienso que soy bueno, si yo pienso que soy sabio, entonces pienso que todas las decisiones que estoy tomando, que la forma en la que estoy haciendo las cosas es adecuada. Y pues si soy sabio, ¿por qué he de pedir consejo? Y si soy sabio, ¿por qué he de someter a evaluación mis decisiones y mis acciones? El peligro de ser sabios en nuestra propia opinión es que comenzamos a creer que lo que pensamos y lo que hacemos está bien y que no necesita someterse a evaluación. Cuando tú estás confiando en tu propia opinión, asumes posturas, convicciones y las asumes pensando que no hay margen de error en ellas. No pides consejo porque piensas que no es necesario. Estás tan seguro de ti mismo, de la evaluación que has hecho de las cosas, que estás convencido de que la inversión que vas a hacer, que los ajustes que vas a realizar están bien. Porque a ti te parece que están bien, que no hay margen de error, que para qué preguntar si es obvio que lo que voy a hacer es correcto. Esa es una gran evidencia que estás siendo sabio en tu propia opinión. Cuando actuamos así, la sabiduría nos está mostrando que es un acto de confianza en sí mismo y un acto de desconfianza en Dios. Es decir, estamos dejando de mirar a Dios como la fuente de seguridad. Estamos dejando de mirar a Dios como aquel que nos guíe y nos conduce, y comenzamos a creer que nosotros somos los guías de nuestra propia existencia. Empezamos a descuidar los medios que Dios ha provisto para guiarnos en nuestro diario vivir. Proverbios lo dice de una forma más clara. Acompáñeme a Proverbios 12:15. Esto es lo que pasa cuando comenzamos a confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios caminos. Dice Proverbios 12:15 lo siguiente: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Es decir, que cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, estamos actuando como necios, pensando que nuestro camino es derecho.
y que cualquiera que se nos acerque a decirnos que está torcido, está equivocado, porque confío tanto en mí que ni siquiera me siento a contemplar la posibilidad de creer o aceptar que estoy equivocado, que estoy caminando por un camino que no es. Estoy tan enceguecido por mis propios propósitos, por mis propios deseos, que no atiendo consejo alguno. Y por eso la sabiduría nos dice: no confiemos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Esto se nota mucho en las relaciones afectivas o en las relaciones de negocio. Cuando una persona se obsesiona con una idea de negocio, siente ser el hombre más inteligente de esta tierra. Y le molesta a cualquier persona que le dé una opinión distinta a su brillante idea. Y aunque en su corazón sabe que está haciendo algo distante a lo que Dios ordena, él sigue confiando en que le va a ir bien. Y sigue transitando esa senda que Dios le ha dicho que no transite. Engañándose a sí mismo y tratando de engañar a los demás, justificando lo que está haciendo como bueno. Lo mismo pasa cuando alguien quiere emprender una relación afectiva con alguien que no le conviene. Todo el tiempo te va a estar hablando de todas sus virtudes para querer opacar o disminuir su pecado. Nosotros somos expertos en querer cubrir el pecado con hojas de higuera, hacer ver lo malo bueno, para luego tener que escuchar la temible y temible frase: Dios me dijo y yo no oí. Porque tenemos un gran problema. Confiamos en nuestra propia inteligencia. Alguien dijo un día: si algo es bueno y agrada a Dios, no necesita explicarse mucho. Pero cuando algo necesita muchas explicaciones para hacerlo ver como bueno, es porque no es bueno. Cuando tú necesitas explicar mucho y justificar mucho lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando, es porque no se defienden por sí mismas. Duda de ellas. Porque las cosas de Dios son claras, no son ambiguas. Un gran siervo del Señor, hablando sobre este tema, nos contaba en una reunión que en su ejercicio de pastor, muchos días llegaba a la reunión pastoral de la iglesia a compartir con los otros pastores, y que él tenía días en los que se levantaba con ideas brillantes. Se levantaba tan emocionado que estaba seguro que su idea iba a cambiar la iglesia para siempre. Iba a causar un gran avivamiento y que Dios había mostrado una gracia enorme al darle tal idea. Llegaba entonces emocionado a la reunión de pastores a exponer su brillante idea, para toparse con la extrañeza de los rostros de sus hermanos que no le hayan sentido ni coherencia a su idea. Al exponer su idea y al ver las preguntas de sus hermanos, cuenta él, rápidamente notaba que su idea de brillante no tenía nada. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Pero ¿qué es lo que este varón nos muestra? Que nuestras ideas brillantes, cuando son puestas por el fuego del consejo y la palabra de Dios, muchas veces se deshacen, porque eran brillantes solo a nuestros ojos. Por eso es importante la humildad de un corazón que busca consejo. Mi hermano, no importa cuán brillante pienses que es la idea que tienes, nunca confíes en ella. Somete la prueba. Escucha consejo, porque en la multitud de consejos se halla la sabiduría. ¿Se imaginan donde esta idea brillante de este hermano pastor hubiera sido ejecutada sin someterla al consejo de sus hermanos? Brillantemente hubiera dañado su iglesia.
muchos de los males que le ocasionamos a la economía de nuestro matrimonio, a nuestras relaciones, son por brillantes y pecaminosas ideas que no filtramos por la palabra. Brillantes ideas, brillantes negocios que se nos ocurren, pero que no sometemos por la palabra de Dios y que no consultamos con nuestros hermanos sabios. Cuando Eva pecó, ella sintió que lo que estaba haciendo era bueno, confió en su propia sabiduría. Creyó que su razonamiento de lo que le estaba diciendo la serpiente era mayor que la sabiduría de Dios. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Hermanos, la verdadera sabiduría no viene por creernos sabios o por llamarnos sabios, viene por permanecer sumergidos en su preciosa y perfecta palabra y por tener en alta estima el consejo bíblico. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Proverbios 24:6, parte B, dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando tú estás haciendo algo y no quieres contarlo, no quieres consultarlo con tu esposa, no quieres consultarlo con los hermanos sabios de la iglesia, duda de eso que quieres hacer, porque muy seguramente es algo pecaminoso. Ay, es que mi esposa siempre le ve el lado negativo a mis proyectos. ¿No será que tu esposa es la única sensata en esa unión matrimonial y tú una y otra vez sigues trayendo proyectos pecaminosos? Es que yo nunca le cuento las cosas porque ella siempre destruye mis sueños. Pues si es una mujer sabia que está mirando la escritura y tus sueños son pecaminosos, pues siempre los va a destruir. Gloria a Dios por esa esposa. Una característica de alguien que se cree sabio sin serlo es aquel que nunca busca consejo o solo busca consejo de aquellos que van a estar de acuerdo con lo que él cree que es correcto. Pues piensa que no hay personas dignas de su confianza o con la capacidad suficiente para entender su manera de leer el mundo. No hay otros que tengan un estándar de santidad como para aconsejarle. Él solo confía en sus capacidades y no cree que necesite la instrucción de otros. ¿Qué nos está diciendo la sabiduría? No sea así entre ustedes, hermanos. Siempre que vayamos a tomar decisiones serias y trascendentales que tengan incidencia en nuestro matrimonio, en nuestra economía, busquemos consejo y máxime en nuestra vida espiritual. Siempre busquemos consejo, no de aquellos que nos van a decir lo que queremos escuchar, sino de aquellos que nos van a decir lo que la palabra enseña, gústenos o no nos guste. Tercer deber: teme a Jehová y apártate del mal. He aquí la mayor fuente de la sabiduría. Temer al Señor. El temor al Señor, dice Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Léalo conmigo. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10a. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es una expresión común en las Escrituras, particularmente en los Salmos y en los Proverbios. Aparece 11 veces en Proverbios y teme a Jehová 4 veces.
Este temor no es el miedo al tormento que experimenta un esclavo respecto a su amo. No es un miedo paralizante que me bloquea y me hace ver a Dios como un verdugo malvado y cruel. Este temor del que está hablando el escritor es reverencia y respeto al Dios Santo. Esto significa el temor de Dios, respeto y honra, reverencia ante su santidad y su majestad. Un temor, una honra, una reverencia que me moviliza a adorarlo y no a tratarlo como un semejante, como si fuera un hombre común y corriente. Un respeto que me lleva a verlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien escribió: temer a Dios no es tenerle miedo en un sentido negativo, sino estar delante de Él con santo y reverente respeto. Debido a que el significado de todo y el destino de toda persona están determinados por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Es reconocer el carácter santo de Dios y responder con confianza, adoración, obediencia y servicio a Él. Es cuando reconozco: oh Señor, tú eres santo y ay de mí que soy un pecador, pero en Cristo estoy seguro y estoy confiado. Contrario a la forma en la que hoy muchos se quieren acercar. ¿Qué hubo, parce? Hoy vengo a... Esa es una forma reverente de acercarnos a Dios. Uy, es que hoy voy a orar con el sarquito y si lo voy a pedir al patrón. A veces son expresiones comunes queriendo mostrar a un Dios cercano. Pero querer mostrar a un Dios cercano no puede estar acompañado de una actitud irreverente. Pero no es ese miedo de que cualquier cosa que hago y ahí está Dios y me vio y me va a castigar y me va a atormentar. No es ese el miedo del que está hablando el escritor. Es reverencia. Señor, ¿cómo he de pecar contra ti si tú eres santo, santo, santo? Oh, mi Señor, ¿por qué de temerle a los hombres que solo pueden dañar mi cuerpo? Tú eres digno de todo mi temor y respeto, porque tú tienes el poder de tomar una vida y llevarla al cielo o arrojarla al infierno. Oh, mi Señor, no temo a Satanás, no porque no sea poderoso. Al que te temo es a ti, porque tú estás por encima de él y gobiernas todo. Job 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Qué chévere esa frase. Niños, jóvenes, cuando un amigo los invite a hacer lo malo y ustedes les digan que no y les digan: tan bobitos por hacer lo que sus padres les dicen, respondan con este versículo: no, la palabra dice que apartarme del mal no es ser bobo, es ser muy inteligente. Apartarse del mal es inteligente. Cuando honramos a Dios, cuando le tememos como soberano y Señor, como Rey, como Santo, como sublime, como aquel que es amor y fuego consumidor, la consecuencia de esa honra y de ese respeto es un deseo de apartarnos del mal. Y me encanta el orden que utiliza la sabiduría para llamar a su audiencia: apártense del mal. Antes de dar esta orden, apártense del mal, puso un fundamento. ¿Cuál? Confíen en Dios, no en ustedes mismos. Busquen la voluntad de Dios y no la suya. Búsquenlo para que Él muestre el camino recto. No confíen en su propia sabiduría.
teman al Señor y hónrenlo, y la consecuencia natural es apartarse del mal. Muchos intentan empezar al revés. Quieren dejar de hacer lo malo sin primero haber puesto su confianza en Dios. Quieren dejar de hacer el mal sin primero honrar y temer a Dios. Por eso no pueden. No son capaces. La única forma en la que un hombre pueda apartarse del mal es que primero haya puesto su confianza en Dios. Y el conocerlo hará que lo ame. Y ese amor hará que anhele apartarse del mal. Por eso cuando una persona que está haciendo lo malo y nos pide consejo, por ejemplo, alguien que está en adulterio. No, hermano, le fui infiel a mi esposa. Nunca le pidas en primer lugar, no, es que usted lo que tiene que dejar es a su amante. No lo mandes a hacer obras que él no es capaz de hacer. El primer consejo es: tú necesitas poner tu mirada en Cristo, conocerlo y amarlo para que Él obre en tu corazón y de manera natural dejes toda relación que está atentando contra tu unión matrimonial. Cuando alguien está en una adicción, en el alcoholismo, en cualquier tipo de adicción, no es que usted tiene que dejar de tomar para que le empiece a ir bien. No, lo que usted necesita es conocer a Cristo, amar a Cristo, para que al conocerlo, Él cambie el corazón y usted empiece a odiar ese licor que tanto ama. Empiece a odiar esa adicción en la que hoy se deleita, pero eso solo va a pasar de manera natural cuando temo al Señor, cuando le honro, cuando le amo. Nadie va a ser capaz de apartarse del mal a menos que haya abrazado con toda su fuerza a Cristo mediante la fe. Necesitamos confiar en Dios. Busca su voluntad. Apártate del mal y no temas hacerlo. No temas. Es que me van a echar del trabajo si no sigo llevando la doble contabilidad de mi trabajo. Hermano, entiendo que tengas miedo, pero no temas hacer lo que Dios ordena. Confía en Él. Me voy a quedar solo, mis amigos se van a burlar. Confía en el Señor y apártate del mal. No temas. No temas. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero mire lo que dice la parte B. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando un hombre conoce a Dios, lo honra, confía en Él, la consecuencia es: se apartará del mal. Pero cuando permanecemos haciendo lo malo, es porque no tememos a Dios, porque no le honramos. Muchos dicen en este tiempo: es que el mayor problema de esta generación son esos celulares, son esos videojuegos, son el internet. El mal de esta generación es que creció sin padres que les inculcaran el temor a Dios. El mayor mal de esta generación es que está creciendo sin saber quién es Jesucristo. Por eso el mayor tesoro que nosotros podemos darle a nuestros hijos es inculcarles la honra, el respeto a Dios, es enseñarle a nuestros hijos: oh hijo,
Aunque nosotros no podamos verte cuando estás haciendo trampa, cuando estás mintiendo, Dios sí te ve. Y aunque a nosotros puedes engañarnos, a Dios no. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tú harás cosas, pero que aunque los hombres no se den cuenta, sí. Y a Dios tendrás que darle cuentas. Nosotros tenemos que llevar a nuestros niños y jóvenes a que amen a Cristo, lo honren y le teman en el sentido positivo. Y eso hará que se aparten del mal. Necesitamos que nuestros niños y jóvenes, niños, por favor escúchenme un momento, aprendan que cuando ustedes están caminando, los ojos de Dios están sobre ustedes. No se sientan tranquilos cuando van a pecar porque sus papás no los están viendo. No, tal vez los ojos de sus papás no, pero los ojos de Dios sí. Lo mismo pasa con los creyentes. A veces el creyente está más pendiente de los ojos de su pastor, de los ojos de un hermano en la iglesia. Ay no, que el pastor no se dé cuenta. Ay no, que los hermanos no se den cuenta. No, no temas a tu pastor, no temas a tus hermanos, teme a Dios. Confía, busca y teme a Dios. Y la consecuencia natural será que te apartarás del mal. ¿Y cuál es el segundo y último beneficio que vendrá de acuerdo a esta porción que estamos estudiando? Porque hacer esto será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Hermanos, el pecado enferma literalmente. Muchas de nuestras dolencias, por no decir que todas, son por causa del pecado. No tiene otro nombre. Unas vienen por la glotonería, otras vienen por los abusos y los excesos. Confiar en el Señor de todo corazón, buscar la voluntad de Dios en todas nuestras sendas, no confiar en nosotros mismos, mantenernos alejados del mal, temiendo al Señor, es medicina a nuestro cuerpo. Una versión dice, esto infunde salud al cuerpo. Esto le hace bien a nuestros huesos. ¿Cuáles son las enfermedades de moda en nuestra generación? El estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Y estas por qué surgen? En gran medida por no confiar en Dios. Pues cuando no confiamos en Dios, tratamos de empezar a confiar en nosotros. ¿Y quién no se va a llenar de ansiedad si somos débiles, torpes, pecadores? Viene la frustración, porque al no confiar en Dios y estar confiando en nosotros, todas las decisiones que tomamos las tomamos mal. ¿Quién no se va a enfermar de caminar de fracaso en fracaso, de derrota en derrota? Pero confiar en Dios, buscar su voluntad, no creernos sabios, buscar consejo y dirección, tener una vida de honra y reverencia a Dios, apartarnos del mal. Mis hermanos, es medicina a nuestro cuerpo. Es fuerza a nuestros huesos. Hace bien. Siempre que estés experimentando algún tipo de depresión, de ansiedad, no estoy diciendo que no hayan algunos casos en que sea por orden físico, pero la mayoría de veces evalúa en qué estás bajando la mirada de Dios. ¿En qué estás actuando separado del consejo de tus hermanos? ¿En qué estás pecando y estás queriendo maquillarlo con hojas de higuera? Pues hasta que no confesé mi pecado, dice el salmista.
El gemir de los huesos me consumía todo el día. El gemir y el dolor de mis huesos me consumía todo el día. Mis hermanos, la sabiduría nos ha llamado y nos ha presentado un consejo y nos grita con fuerza: confiemos en Dios. Un escritor tiene un excelente título de un libro: Confiando en Dios, aunque la vida duela. Confiemos en Dios. Duda de ti, duda de tus razonamientos, somételas al fuego de la palabra. Preséntaselas a hermanos sabios. Escucha el consejo de tu esposa, de tu cónyuge. Claro está, cuando sea temeroso del Señor. Ah, pastor, entonces usted me está diciendo que si mi esposa o mi esposo no es creyente no debo escucharlo. No, no estoy diciendo eso. Pero debes ser cauteloso porque muchas veces puede sugerirte algo contrario a la palabra de Dios. Pero con vergüenza me he encontrado en consejerías en las que viene alguien que dice creer y alguien que no dice creer, y el más sensato de la relación es aquel que no cree. Así que mucha atención. En la multitud de consejos se halla la sabiduría. El miércoles pasado dejé algo claro. Todo esto solo es posible por la persona de Jesús. Sin la obra de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nunca confiaremos en Dios. Y siempre estaremos tratando de encontrar nuestra seguridad y nuestro bienestar en las cosas o en las personas. Mira, lo que tú necesitas no es una persona que esté contigo a tu lado. Tú lo que necesitas es a Cristo. Tú lo que necesitas no es alguien que te provea el dinero que te hace falta. Tú necesitas a Cristo. Pues cuando estés con Él tendrás la sabiduría para escoger un cónyuge adecuado, para administrar tus finanzas sabiamente. Busquémoslo a Él, pero no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y termino con algunas señales que nos pueden ayudar a identificar si estamos anclados en una vana y peligrosa confianza en nuestra propia inteligencia. Algunas señales que nos ayudan a ver entonces si estoy confiando en mi propia inteligencia, en mi propio razonamiento, en mi propia sabiduría y no en Dios. Primero, tomo decisiones sin orar, sin consultar la Escritura, sin buscar consejo, solo por sensaciones y pasiones. Es que este es el negocio. Ay, no, es que es tan lindo. Yo siento que este sí es. Y cuando tú experimentas eso, pero no lo filtras mediante una vida de oración, mediante la Escritura y mediante la multitud de consejos, estás confiando en tu propia prudencia. ¿Cuándo más estoy confiando mucho en mi propia sabiduría? Cuando alguien me pide consejo y respondo sin orar, sin consultar la Escritura y simplemente dando a entender lo que a mí me parece o yo creo correcto. Hermano, cuando te pidan consejo, al menos haz una pequeña pausa. Decirle: Señor, dame sabiduría. Ten la humildad de decirle: hermano, no sé cómo responderte en este momento de forma correcta. ¿Me permites? Voy a la Escritura y nos vemos mañana. O apenas tenga una respuesta te llamo. Ah, pero hay unos que, hermano, claro, venga, siéntese, yo le digo cómo es que se hacen las cosas. Esa es una evidencia de que estás confiando en tu propia sabiduría. Cuando tomo la Escritura, pero siempre la acomodo para que ella diga lo que yo quiero. Cuando ignoro el consejo bíblico y al final hago lo que mis deseos dictan. Cuando pienso que mi actuar es recto y mejor que el de todos los que me rodean. Cuando pienso que mis logros, mi santidad
son fruto de mi esfuerzo y no un don de Dios. Cuando pienso que no necesito consejo, pues no hay quien sea tan sabio y entendido como yo. Cuando me molesta que otros cuestionen mis posturas o mis decisiones. Cuando cuestiono a Dios y reniego de su actuar, es una evidencia de que pienso que yo soy más sabio que Dios y que yo hago las cosas mejor que Él. Dios ha provisto medios, hermanos, para hacer frente a esta pecaminosa tendencia de confiar en nosotros mismos. Y uno de ellos es el cuerpo de Cristo, mis hermanos en la fe. Yo te ruego en esta noche, cuando llegues a una idea brillante, a una conclusión fantástica según tus razonamientos, por favor, corre a someterla a la palabra y busca hermanos sabios para que te den su opinión conforme a la palabra. Ten en cuenta la opinión de tu esposa, pues Dios la ha puesto como ayuda idónea. Y si haces esto, querido hermano, ya no tendremos que escuchar tanto esa dura frase de nuestras amadas esposas. Seamos sabios y escuchemos el consejo de la Escritura. Señor, gracias por estas dos lecciones prácticas que hemos podido extraer a través de Proverbios. Y que la practicidad de estas enseñanzas no nos hagan dudar de su profundidad y su importancia para nuestra vida. Pues aunque estas cosas las hemos escuchado una y otra vez seguimos ignorándolas. Perdónanos, Señor, por ser tan tercos, tan llevados de nuestro parecer, por ser orgullosos, egoístas. Y ayúdanos a ser diligentes en atender el llamado que hoy la sabiduría nos hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén.